Pues sí, se te escucha demasiado. Estás haciendo un do sostenido. Mira, chica, no creo que aquí el problema sea yo. Mira, ve Martín, si quieres destacar, este no es así, así que te callas y lo corriges. Mira, chica, tú a mí me hablas así. Déjalo, ya está, tía, de verdad. ¿Podemos seguir, por favor? Se han ido todas, ya se ha hecho tarde. Ay, yo flipo, no entiendo nada. ¿Cómo no pueden querer? Ay, pero no está. Bueno, pues me he quedado sola. Otra vez. Fascinated me, cloaking shadows and secrecy. The beauty of a broken angel. I've been too carefully afraid of what you thought I'd be, but pretty soon I wasn't there. You take me by the hand. I question who I am. Teach me how to fight. I show you how to win. Joder, es que hasta el timbre me interrumpe. Joder. ¿Quién cojones nos ha mandado meternos en esa clase? Yo te digo en dos palabras. José Luis. Sí, no ríais, que no sé yo si me merece la pena aguantar a estas para que no suba la nota. Ya sabéis que yo, todo lo que sea nota, mis padres encantadísimos. ¿Qué te han dicho? Pues lo de siempre. Que si por qué voy con vosotras, que me merezco mucho más. ¿Por qué no puedes ser como tus hermanos? Bla, bla, bla. ¡Ah! ¡Y nueva noticia! Ya tengo plaza en la mejor universidad de Alemania. ¿Pero estás diciendo en serio? ¿Pero estás entendiendo muchos por eso? Cállate, mejor te quedas con nosotros sacándole ¿Qué tal? Sin más, a mi madre con que le apruebe todo le vale y le sobra. Y para mí eso ya es complicado, así que... Pues sí, bueno. En realidad hasta le estoy cogiendo gustillo a este rollo del grupito. ¿Qué dices? Es divertido. ¿No os habéis fijado en serio? Chicas, por favor, callaos, que no se me escucha cantar. Pero si este es el serio como de hace 2 semanas. Ay, Evangeli, lo estás haciendo todo mal. Va a ser un desastre por vuestra culpa. ¡Escucha! ¿Quién soy? ¡Sara, tío! Estoy cansada de llegar al Insti, ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apotronada, en el sofá de mi casa 20 se está caliente. Amaestradas,
Vamos todas al mismo sitio, aunque luego ni entres. Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente. Intoxicada de que me llenen de gustos actos indiferentes. Y quiero entrar al instituto con piti chándal, que no me miren mal al pasar. Estoy cansada de siempre lo mismo, la misma historia, quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronca, no veo ni sitio donde te puedes sentar. Estoy cansada de que me digan ya son las 8 y no puedes pasar. Que llevas 4 y que con 4 faltas más no te evaluarán. Acojonada que hay examen de historia y ahora toca estudiar. Y nos han becado y en tu casa se viene la bronca monumental. Y quiero entrar al instituto con piti chándal, que no me miren mal al pasar. Estoy cansada de siempre lo mismo, la misma historia, quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronca, no veo ni sitio no te puedes sentar. Y has bajado al recreo a fumarte el cigarrito de la hora. Y que cuando vuelvas de corriendo te habrán puesto un descanso de recuerdo. Y quiero entrar al instituto con piti chándal, que no me miren mal al pasar. Estoy cansada de siempre lo mismo, la misma historia, quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronca, no veo ni siquiera no te puedes sentar. ¿Cómo no pueden querer hacerlo? Bueno, estamos comprando ropa, ahora vamos a relajarnos y a disfrutar. Es que ni me apetece. A ver, lo que no arregla un cambio de ropa no lo arregla nada. Mira. Qué bonito. Vale, pero A ver, ¿cuál eliges? tú también. Joder. Evangeline, mira esto. Mi color favorito, bro. You nailed it, man. Cause now it's official. Can't back out, can't back out, no. Don't panic, panic. Now do we have to dress up for the prom? Dude, I don't think we have the choice. Yeah, it's a night of all nights, gotta look just fine. Dressing to impress the boys. Do I walk classic or you'll get your dad? Where's the mirror? I think this tux is too baggy, too tight, it makes me look weird. We start glamorous, sexy and sweet. Don't know, but that one better wear the same dress as me. Night of my It's the nightmare. night of my dreams. Too late to back out of bed. Hey, we go this massage. Don't know what a corsage is. Been waiting all our lives for this. It's gonna be a night Can't wait. to remember. Come on now, big fun. It's gonna be the night to Yes, last forever. lucky us. We'll never, ever, ever forget. Hija, ¿por qué me sale que faltas a tus clases particulares de trompeta? Es que por... Si pensaba que te apasionaba. Sí, y esa se llama, pero... ¿Dónde estás? Eso no parece el conservatorio. Como que no, pero si está conmigo Alejandra. Hola, Rosa. Ah, hola Alejandra. Tus padres no me comentaron que también ibas al conservatorio. Ya es que... Alejandra, tus padres están muy preocupados por ti. Se dice que no vas con buenas compañías. Mamá, por favor. ¿Qué? No quiero que te juntes mucho a ella, ya sabes. Mamá, creo que soy lo suficientemente mayor para decidir quién son mis amigos. Además, tengo que ¿Qué es esta contar... pestaña que acaba de salir en mi móvil? Mamá, necesito contarte algo importante. ¿Por qué parpadea? Mamá, de verdad, que es algo importante para mí. Quiero que sepas una vez que yo no quiero estudiar. Mamá. Mamá. Joder, macho. No, es que tú no. Sigue roto el ascensor y tú
ropa sucia en el cajón. Todo el mundo sabe a dónde voy, pero no. Tú no. ¿Te vienes con Kitty? Tía, no lo sé, estoy cansada y rayada y... ¿Y eso? Maider, tío, es que pasa de mí totalmente y está todo el día detrás de Dana chupándole el culo. Ya, pero déjalo, no es que somos amigas. Vamos. Venga, vámonos. Igual, como siempre, muy bien. Sí, no ha llegado ninguna, ¿no? No, Como siempre. ¿qué hora es? Es 8:15. Y cuarto. Vale, no, acá no pasa nada. No, chicas, lo siento mal. Es que... Muy bien, muy bien. Nada, el metro, lo siento. Se ha hecho tarde. Vale, ¿qué hora es ahora? Las 8:15. ¿Y cuarto? ¿Todavía hay cuarto? ¿Qué tenemos 2 semanas para preparar todo esto? Por lo menos. Mira. ¿Tu amiga Yone, qué? ¿Dónde está? Ah, Se ha retrasado un poco, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Tarde? ¿Y 25? ¿Y Evangeline? ¿Yone? Las de siempre. Pues nada. Seguimos esperando. ¿Algún día no llegarán tarde? Eso dudo. No entiendo. Se supone que vive en Castilla. ¿Qué la dices? ¿Viene ya o no viene? ¿Qué dice? Sí. ¿Que viene o que...? Sí. Que ya viene. Que viene. Vale. Mira. Ya verá, hombre. ¿Qué pasa? Cuenta. Bueno, ahora que vengo de pillar de San Fran. ¿Y qué te encuentras con Evangeline? ¿Y qué haces a pava ahí? Pues que vive ahí, tía. ¿Qué? ¿Qué? Pero si a mí me dijo que vivía en Casco Viejo. No, vive en Getxo. ¿Qué? Que luego la desestado soy yo. Que me acaba de enviar un vídeo, chicas. A ver. Hola chicos, estaba en casa tranquilamente viendo la televisión y de repente me ha apetecido hacer un batido de fresa. Me estaba mezclando ingredientes y me he dado cuenta de que no tenía fresa. Y claro, ¿cómo voy a hacer un batido de fresa sin fresas? Y luego he pensado que esto es como que muy nosotras, ¿no? Bueno, ya os contaré cuando os vea. ¡Agur, besos! Hola, chicas. Lo siento, es que el metro se ha parado. Sí, un poco tarde, ¿no? Sí. Es normal que llegue tarde, viniendo desde San Fran. Yo vivo en mi abuelo, en San Fran. Sí, claro. A ver, Evangeline, con las mentiras no se va a ninguna parte. Mentirosa yo. Mentirosa tu amiga que no te ha contado lo que te tiran a jugar. ¿Qué has soñado? ¿Qué has soñado? No, sí. Te lo voy a contar, te lo ¿Y juro. todos los demás lo sabían? Sí, pero no encontré el momento para ¿Por qué no contar. confías en mí? Te confío, pero no encontraba el momento. Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar.
Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido, salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Quiero volar contigo, algo en algún lugar. Quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido, salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Porque voy junto a la puerta de un submarino a conquistar esa lava que tanto juega conmigo. Voy por el mundo solo y sin amigos, voy dando tantas vueltas sin ningún sentido. Pero tú ayer cambiaste mi destino, me diste vida, mucha más vida conmigo, me diste fuerza en los días fríos, me diste ganas de extrañarte sin ningún motivo. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en tu camino. No sé, podemos intentar llamar por teléfono. Seguir la cobertura. ¿Habéis subido a alguna parte de la cobertura? ¿A dónde? ¡Oh, qué ¿Cómo que? No. No. ¡Yo del puto fin, hijo de pinto que lo tiras de fuera! Un día no. Pero, a ver, ¿Cómo se os ocurre? ¿Estás tranquila? No pasa nada. Estate tranquila. Porfa. Chicas, creo que ninguna nos hemos dado cuenta de lo que era realmente importante. Lo siento. Bueno, yo tampoco les podría haber contado muy bien. Y además no debía haber fingido algo que no era. Lo siento, chicas. no tienes toda la culpa. Y además, por primera vez, estamos todas juntas aquí. Sí. Y eso es lo importante, chicas. ¡Joder! Pensaba que iba a venir ¿Qué le dentro. digo? Acojonada estaba. Nos hemos quedado sin nada. ¿Y? ¡Qué bueno! Bueno, ¿Y si lo hacemos ahora? Sí, no hay público y toda la ropa está quemada. Pero es tal y como dijo el Marlene en su vídeo. No se puede hacer un batido sin las presas. Y las presas estamos todas juntas. Chicas, Venga, vamos a demostrar lo que podemos hacer. yo creo que tienes razón. Tenemos que hacer algo. No sé. I'm cruising through the sky.
Maider fue profesora de arte dramático en la escuela de Cristina Ronda. Evangeline, aunque no logró destacar por encima de nadie, se unió a un coro y ahora vive feliz. Irene terminó sus estudios y acabó trabajando en Mediamar, vendiendo cámaras. Mía acabó trabajando de productora de cine después de terminar sus estudios. Alejandra terminó la carrera de economía y ahora trabaja como directora en la empresa de su padre. Sara descubrió su pasión por la escritura y se convirtió en una guionista. Yone obtuvo la licenciatura de filosofía y ahora trabaja como profesora en el IES de Barrecolanda, haciendo competencia a Celso. Dana fundó su propia escuela de teatro y enseñó interpretación durante muchos años. Lucía, tras su carrera de trompetista, invirtió todo su tiempo en las artes escénicas y se convirtió en una afanada directora de cine. En su tiempo libre, da clases de música a la gente más desfavorecida.
No.